Creo que mi mayor problema con todo este asunto o lo que me propongo hacer es que aparte del hecho de que me intento generalmente autoimponer ciertas metas para intentar cumplirlas, obviamente, en general nunca lo hago. Es extraño, es como si quisiera realmente yo defraudarme a mí mismo, como para darme cuenta de quién soy. Quizás no me gusta mucho la idea de estarme engañando constantemente, pero también me conozco y no intento evitar las cosas que sé que hago mal. Obviamente intento hacerlas mal, pero mi afán al final de cuentas es justamente tenerlo presente, saber que es así. Entonces ya dije hace un tiempo que pensaba hacer esto a diario, pero también me cuesta. Más allá de que me cuesta ser realmente constante, siempre hay alguna cosa que me detiene, siempre tengo alguna excusa, siempre tengo alguna razón por la cual digo que no quiero o que se me hace difícil traer un tema. Y no lo sé, creo que si realmente le dedicara más tiempo a buscar algún concepto, alguna idea, algo en lo que pueda dar vueltas y sacar alguna conclusión, lo haría. Pero quizás no me gusta mucho porque me estoy enfrentando a mí mismo constantemente. He estado bien, de hecho extrañamente las cosas me han resultado más de lo que yo esperaba. Quizás soy muy bueno para ver las cosas para adelante, como que me veo muy proyectado al final. Si yo tomo un paso, ya estoy viendo 10 pasos más adelante lo que voy a lograr o lo que quiero lograr, pero recién estoy dando el primer paso. Pero lo bueno es que este primer paso me ha resultado bastante bien. Estoy más acostumbrado a que las cosas no me resulten a que me resulten, pero creo que últimamente he sido más paciente conmigo mismo. Quizás como no tengo alguien o algo que me imponga hacer ciertas cosas y solo soy yo el que se tiene que imponer a hacer ciertas cosas, también tengo mis tiempos. Y de hecho creo que si yo fuera mi propio jefe, sería el peor jefe, sería terriblemente explotador. Creo que me exijo mucho, muchas veces, porque en efecto estoy llevando a cabo esto, que lo he dejado muy de lado, pero una de las razones o las justificaciones que doy para no seguir haciendo esto es que estoy haciendo otras cosas. Y no es mentira, efectivamente estoy haciendo otras cosas durante el día, pero honestamente sí podría hacer esto. Creo que lo que no me gusta es lo que ya dije, tener que estarme viendo a mí mismo como soy todos los días. Sé que sería mejor, pero quizás llegaría al punto en que, no sé, aquí este es un tema más delicado, pero es lo que me pasa si es que fuera el psicólogo, por ejemplo. Si es que fuera el psicólogo y me recetara, por ejemplo, tomar pastillas o alguna cosa para poder ver el mundo de otra forma, no sé efectivamente cómo funcionan las pastillas, pero entiendo que son de una forma u otra apoyos para poder dejar de ver el mundo como generalmente lo veo, o como la gente con depresión probablemente lo ve, o bueno, cualquier otro tipo de enfermedad mental o trastorno que pueda tener. Honestamente me daría mucho miedo dejar de ver el mundo como siempre lo he visto, pero como les estaba diciendo, últimamente las cosas me están resultando bien y eso me ha hecho ver el mundo de otra forma. O sea, ahora me estoy viendo del lado de aquellos que les resultan las cosas, a quienes en cierto sentido siempre he criticado, pero no por ellos. Sé que tampoco es su culpa o nada por el estilo, pero esa como situación en que a algunos sí y a otros no, siempre me ha disgustado. Incluso hasta me disgusta a cierto grado que a mí sí me están resultando ciertas cosas cuando hay otras personas que igual se están esforzando o que se han esforzado mucho más que yo mismo y no lo han logrado. Entonces, como ya dije en algún momento, hay un gran elemento de suerte en toda esta cosa de la vida. Me gustaría pensar que no es así. Yo creo que en la práctica sí lo es. Puedo decir que el otro día estuve pensando en los conflictos bélicos, porque no sé si es que el tema de hablar de estas cosas, pero siempre lo vi desde lejos, o muchas veces lo veía como algo lejano, como algo que efectivamente ocurre, que a lo largo de la historia ha ocurrido, pero el otro día me puse a pensar cómo sería si es que nos tocara a nosotros, a cada uno de nosotros, el perder a esa persona, a una persona que tú amas, hermano, padre, hijo, cualquiera de esos, y que haya sido por un conflicto que ni siquiera le incumbía a él, ni siquiera me incumbía a mí, un conflicto en el que ni siquiera debería haber estado. O, al final de cuentas, mi pregunta es, ¿cómo es que pueden llegar a la conclusión de que la solución de algo puede ser literalmente eliminar a otras personas, por no decir las otras palabras más fuertes? Porque es terrible al final de cuentas. Yo me pongo en esa posición de darme cuenta de que, en efecto, aquellos que se pierden, que están siendo eliminados, es por algo que ni siquiera tenía sentido en su vida, no tenía una razón de ser en su vida. No era su propósito en la vida, no era su... No, sencillamente murieron porque a alguien se le ocurrió que para solucionar conflictos había que llegar a ese extremo de eliminar a otras personas. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que en general todos los conflictos bélicos no sean como último recurso necesario, porque yo me pongo en las dos posiciones, aquellos que empiezan un ataque y aquellos que tienen que defenderse de un ataque, porque yo
lo pienso en el ámbito de quienes se defienden. Yo, si es que, a ver, antes que todo, siento que en general se ve esto desde un aspecto muy burdo, el tema de los conflictos o las guerras. Siento que son mucho más complicadas de lo que parece y las decisiones que llevan a eso son igual mucho más complicadas, y muchas veces he escuchado esa idea de ¿por qué no los que tomaron la decisión se eliminan entre ellos? Pero no se trata de eso, se trata muchas veces de temas territoriales, se trata de temas de, o sea, conflictos que se arrastran por años, siempre tienen alguna razón de fondo. Y siempre las dos partes piensan que están defendiendo valores mayores que el simple deseo de un conflicto. Pero a lo que voy es que, poniéndome en la posición de quien se defiende de un ataque, yo no entraría voluntariamente a una guerra, a un conflicto, pero por el querer defender a aquellos que amo, probablemente lo haría. No querría hacerlo, pero en el entendido de que aquellos que están atacando vienen o se dirigen hacia mi familia o van a atacar, porque en cierto sentido, en términos de patria o cosas por el estilo, la verdad es que en mi caso por lo menos no es la gran cosa hasta que no se trata de aquellos que yo conozco, que yo quiero, que yo aprecio, que yo amo, y ahí se vuelve algo importante, cuando veo que incluso cualquier ser humano al final de cuentas que yo aprecio va a ser dañado o puede ser dañado a menos de que yo lo defienda. Ahí yo veo en la necesidad de tener que defenderse y por tanto tener que entrar a un conflicto. Pero siempre he visto que quien ataca, por lo menos lo que yo he estudiado, que no puedo decir que es mucho, pero lo que yo he visto es que en general siempre quien ataca, en primer lugar, lo hace amparado en el supuesto principio de que la otra persona me atacó de antemano. O bueno, el otro país, el otro... Siempre es así, siempre se justifican para empezar un ataque en la lógica de que me atacaron antes, que los otros me están atacando de alguna forma. Y si es que lo hubiéramos así siempre, tendríamos todos, la verdad, una justificación para decir que entramos en un conflicto bélico al final de cuentas. Pero viéndolo más en lo que se trata la vida, en lo que es la vida, de partida me sorprende y honestamente doy muchas gracias de que estoy en un momento en la historia en que no existen estos conflictos constantemente, o bueno, mejor dicho, no existen como existían antes. No existen en el sentido de que tengo que estar constantemente yo enfrentando esos conflictos o estar temeroso constantemente de que me vaya a pasar algo o que tengo que cuidar a los míos más allá de un aspecto económico. No sé cuánto dure, la verdad, esa situación. Pero mi principio siempre ha sido las personas, que cada uno de nosotros tiene sus propias emociones, sus propias vidas, sus propios elementos, sus propios crecimientos, sus propias experiencias, y llegar a eliminar eso por un conflicto que no me compete en muchos aspectos, no tiene nada que ver con mis propias decisiones, es horrible. Verme tanto obligado de eliminar como en la potencialidad de ser eliminado, y así como al resto, a quienes yo quiero que sean eliminados o que ellos eliminen a otros por cosas que no les competen a ellos, es horrible. No sé cómo es que podemos llegar a eso, pero después me pongo a pensar un poco más en lo que ha sido la historia, que ha pasado siempre y ha pasado constantemente. No sé cómo es posible que sea así. Ese es mi punto. O que haya sido así, o que esté siendo así. Y no soy tampoco de esas personas que pretenden que todo se puede solucionar con diálogo y cosas por el estilo. No siempre es así, lamentablemente no siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de aquellos que infunden terror, por no decir la palabra en específico, por eso es que dicen que no se puede negociar con ese tipo de personas porque no son personas que son capaces de ser racionales en sus ataques, en sus formas de actuar. Entonces lo único que queda es disminuirlas a tal grado en que no sean importantes, en que no sigan afectando. No lo sé, creo que es un tema muy complicado. Honestamente, me molesta esa visión simplista de los conflictos, pero también me carga y me molesta la otra posición simplista de los conflictos, porque en teoría todos estamos en desacuerdo con la idea de los conflictos bélicos, pero por el otro lado, cuando existe el conflicto siempre uno toma posiciones, o siempre la gente toma posiciones, y eso es otro elemento que me molesta mucho. No hay ninguna posición en ese caso que sea mejor que la otra, y ese es el tema, porque si lo llevamos a la realidad, todos han cometido atrocidades. No sé, es difícil, pero creo que en general la mejor forma de ver los conflictos y quizás tomarle el peso desde mi perspectiva es el ponerse en esa posición de que fueran los tuyos, de que fuera tu gente, de que fuera tú, y ahí te das cuenta de la importancia y lo difícil que es realmente un conflicto. Porque cuando escuchas a los líderes de todos estos asuntos o conflictos, yo por lo menos a muy pocos los veo realmente preocupados de las personas que están detrás de todo eso.
claro, lo dicen para afuera, si las personas son lo más importante, claro, pero siguen propendiendo a seguir con conflictos y conflictos. Y más allá de eso, no estoy diciendo tampoco que sencillamente hay que dejar de tener conflictos como si fuera algo sencillo, porque cada uno va a intentar imponer sus visiones y valores y posiciones, lógicamente porque piensan que son las mejores, pero que para hacer eso sea necesario eliminar a otro ser humano, me parece atroz, me parece terrible. No, creo que no tengo ni siquiera las palabras para poder describir eso, vuelvo a repetir las mismas. En fin, creo que eso es lo último que he pensado durante la semana quizás, así que no sé, no quiero dejar con un sabor amargo a nadie en la boca, pero ojalá pudiéramos ser capaces de ver eso, como sea, eso es simplemente mi punto de vista.